Dios, súbdito o Señor. Ver a Dios también como Señor. Como introducción, hermanos, creo que estamos un poco mal acostumbrados. Los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, estamos un poco mal acostumbrados. Estamos tan acostumbrados a un Dios de gracia, de favor, a un Dios de amor, a un Dios que nos complace en todo lo que puede. Y está bien que sea así. Está bien que sea así. Él es nuestro Padre. Y como todo Padre, como Dios de amor, como Padre de amor, quiere darnos todo, complacernos como cualquier padre a un hijo que ama. Está bien. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Pero estamos un poquito mal acostumbrados, me parece, los cristianos, los creyentes. Estamos un poquito mal acostumbrados, porque me parece que nos estamos acostumbrando a estar nosotros en el trono, ¿sí? Y que Dios nos sirva a nosotros, ¿sí? Que sea nuestro súbdito. Nosotros ponemos las condiciones y Dios es un súbdito, dándonos favores en su gracia, ¿sí? Pero no olvidemos que también es Señor, que Dios también es Señor, que Cristo es Señor, porque es una faceta necesaria en nuestro crecimiento y relación con Dios. Nuevamente, volvemos al equilibrio. Una vez más decimos que la respuesta está en el equilibrio entre ver a Dios como un Dios amoroso, complaciente, de gracia, de favor, que busca complacernos en todo lo que pueda. ¿Amén? Pero también un Dios que es Señor. Un Dios que es súbdito nuestro, porque realmente lo es. Porque realmente Él se humilló hasta lo sumo. Él se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue a la cruz. Es decir, que Él se humilló hasta lo sumo. Entonces podemos decir con todas las letras que el Señor se convirtió en un súbdito nuestro. Un súbdito de Dios el Padre y un súbdito del hombre. Y no es ninguna herejía decir esto, porque Jesús mismo se hacía llamar el Hijo del Hombre. Ustedes saben que de todas las formas posibles en las que Jesús se podía llamar a Él mismo en tercera persona, Él elegía esa expresión, Hijo del Hombre. Cuando Él hablaba de Él en tercera persona, Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Qué significaba eso, esa expresión Hijo del Hombre? Que Él se identificaba con el hombre, que Él era un súbdito del hombre, que Él se ponía a disposición del hombre, que Él venía a servir al hombre. Hijo del hombre, ¿sí? Que se ponía debajo del hombre, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, el Señor se puso en esa posición de súbdito nuestro para bendecirnos, porque ahora vamos a ver que era la única manera que se abriera la puerta a la gracia y el favor de Dios para el hombre. El Señor tenía que llegar a esa condición de súbdito, de esclavo, de siervo, para que recién ahí sea de cordero de Dios, de cordero sacrificado, inmolado, para que recién ahí se abriera la puerta a esta dimensión de la gracia y el favor de Dios que estamos viviendo en esta época. Amén. Y a la salvación y a la vida eterna y al reino de Dios que ya está presente. Amén. Entonces, una vez más, la respuesta es el equilibrio. Está bien que tratemos a Dios como nuestro Padre complaciente, como papito al que le pedimos nuestros deseos, nuestros caprichos, pero también entender que Dios es Señor. Y hay veces que Dios no nos complace, que Dios impone su autoridad, Dios impone su criterio y somos nosotros los que lo tenemos que aceptar. ¿Ven? Aprender de mí que soy manso de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. ¿Ven? Entonces, la proposición de esta noche es ver a Dios también como Señor. Es obvio, yo sé que es obvio.
Yo sé que suena muy obvio, pero pastor, qué obvio, más bien que hay que ver a Dios como Señor. Él es el Señor. ¿Cuál es la novedad? Y la novedad es que hay veces que hay cosas que necesitamos refrescarlas. Como todo en la vida, hay obviedades que cada tanto necesitamos refrescarlas, ¿o no? Aunque lo sepamos todo, siempre es bueno volver al ABC, a lo básico, ¿no? Y refrescarlo, tener la humildad y la simpleza de volver al ABC, a lo simple, a lo básico y refrescarlo, ¿amén? Entonces, ver a Dios también como Señor. Ver a Dios también como Señor. Porque creo que un poco los cristianos nos estamos deslizando y estamos dejando de ver a Dios como Señor, como lo que es, ¿no? Como el Señor. ¿Amén? Y hay un pasaje en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11, que lo vamos a leer. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios del Padre. Lo leo de nuevo, lo leo de nuevo, rápido. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En este pasaje tenemos... Amén, gloria a Dios. Le damos un aplauso a Dios por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, este pasaje encierra todo lo que necesitamos para esta palabra, para este sermón. Amén. Y vamos a ver dos puntos sobre ver a Dios también como Señor. El primer punto es que Dios súbdito o Señor es gozar de los favores de su gracia. Dios como súbdito o como Señor es gozar de los favores de su gracia. Solo siendo súbdito, dando y dándose, podría abrir la puerta completa a la gracia, perdición o gloria. Era lo que decía recién en la introducción, hermanos. El Señor necesitaba darse por entero, como un cordero inmolado, que era consumido completamente. Cuando se sacrificaba el corderito debía ser consumido completamente, como ofrenda para Dios. El Señor se entregó enteramente. Él dio y se dio. ¿Amén? Él dio y se dio a Él mismo. ¿Sí? Y esa era la única manera, como acabamos de leer, que Él siendo Dios se hiciera hombre, y siendo hombre se hiciera siervo, y aún siendo siervo fuera inmolado como un cordero. ¿Amén? Que se entregara como un súbdito, como un esclavo, como un siervo, entera y completamente. Era la única manera que el Hijo de Dios, entregándose enteramente por el hombre, abriera la puerta a esta era de la gracia de Dios para con el hombre. ¿Amén? No había otra manera, menos que eso no alcanzaba.
Menos que eso no alcanza. Tenía que ser una entrega entera, completa, sacrificial, absoluta, sin reservas, para que Dios se pudiera agradar y se abriera la puerta a la dimensión de la gracia de la cual hoy gozamos como hijos de Dios, a veces sin darnos cuenta. A veces sin darnos cuenta porque estamos un poquito mal acostumbrados, amén, como digo. Pero hubo un sacrificio terrible detrás, amén. Y no podía ser menos, no podía ser menos, hermanos. Perdición o gloria, es decir, era la perdición, si el Señor no hacía su sacrificio, era la perdición eterna para el hombre, para ustedes y para mí, era la perdición eterna. O si el Señor triunfaba, ¿sí? Lograba la victoria, vencía como lo hizo, entonces es la gloria eterna. O era perfecto o nada. No podía ser algo un poco menos que perfecto, ¿eh? Tenía que ser un sacrificio perfecto o nada. Si no, no alcanzaba, ¿me entienden, hermanos? ¿Amén? Tenía que ser un sacrificio perfecto, tenía que ser un triunfo perfecto como el de Cristo, ¿amén? Para que se pudiera abrir la puerta a esta era de la gracia que estamos viviendo. Entonces era o la perdición total o la gloria completa que tenemos en Dios. Últimamente yo me pongo a pensar algo que no sé si alguno de ustedes lo pensó o lo piensa, o algún teólogo lo pensará, y es, ¿qué hubiera sucedido si el Señor no vencía en la cruz? ¿Qué hubiera sucedido? Es decir, ¿cómo sería este presente que estamos viviendo si Cristo no hubiera vencido en la cruz hace 2000 años? Este presente seguramente sería distinto. ¿Amén? No sé, no quiero ni pensar cómo sería, no quiero ni imaginar, porque sería terrible, catastrófico. Pero lo que quiero decir con esto, a lo que voy, es que tenemos que pensar que gracias a que el Señor realmente venció en la cruz hace unos 2000 años, Él inauguró esta era de la gracia y del favor de Dios y de la salvación que hoy nosotros estamos viviendo cotidianamente sin darnos cuenta. Por eso el Señor Jesús decía, el reino ha llegado, el reino está entre vosotros. Hay versiones que dan a entender como que el reino estaba viniendo, ¿no? El reino se está acercando, pero la realidad, bíblicamente, es que lo que el Señor decía en esas expresiones, el reino ya está, porque Él era el reino. Él estaba inaugurando el reino de Dios en la tierra. Entonces el reino ya había llegado, no es que estaba llegando, no, el reino ya había llegado. Y llegó. ¿Qué seríamos sin Él, no? ¿Qué seríamos sin el Señor? Tal cual, Félix. Por eso digo, ¿me entienden? ¿Qué hubiera sido si el Señor no vencía? O lo planteamos distinto, vamos a plantearlo de manera contraria. Gracias a que el Señor venció, hoy estamos viviendo su reino. Hoy estamos viviendo la naturaleza del reino de Dios acá en la tierra. Por más que haya oposición, por supuesto. Por más que haya oposición. Por más que el diablo también nos ataque. Por más que haya dificultades. Por más que haya contrariedades. No importa. El reino ya está entre nosotros. Ya estamos viviendo el reino de Dios. Ya estamos viviendo la gracia de Dios. Ya estamos viviendo el favor de Dios. Amén. La compasión y la misericordia también dentro de esa gracia y ese favor de Dios. Amén. Bien. Entonces, hermanos, tenemos que ser conscientes que estamos viviendo ya en ese tiempo de la gracia de Dios. Hay problemas, sí, hay problemas, pero es mucho más la gracia de Dios. Lo que pasa es que tampoco nos damos cuenta que estamos viviendo la gracia de Dios. Y cuánto Dios nos complace en esta época como hijos.